La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos, existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Y les voy a mostrar cómo puede curarse la inflación. La realidad es que la mayoría de la gente disfruta de las primeras etapas del proceso inflacionario. Gran Bretaña, en la vibrante década de 1960, había mucho dinero. Los negocios estaban activos, eran numerosos. Y los precios todavía no se habían disparado. Todos parecían felices al comienzo. Pero a principios de la década de 1970, mientras los buenos tiempos continuaban, los precios comenzaron a subir cada vez con mayor rapidez. Pronto, algunas de estas personas van a perder sus empleos. La fiesta estaba a punto de terminar. La historia es muy similar en los Estados Unidos, solo que el proceso comenzó un poco después. Hemos tenido un partido inflacionario después de otro y parece que no podemos evitarlo. ¿Cómo puede ser? Antes de cada elección les gustaría a nuestros representantes que pensáramos que vamos a obtener una rebaja de impuestos. Y son capaces de hacerlo. Pero al mismo tiempo subiendo nuestros impuestos con un poco de magia que tienen en su caja de herramientas. Esa magia es la inflación. Ellos reducen las tasas impositivas, pero los impuestos que tenemos que pagar suben porque automáticamente son empujados a escalas más altas por la inflación efectiva. Un truco hábil. Tributación sin representación. Mientras más trabajo, parece que más me quitan. Sé que si trabajo 1 o 2 días extra, lo que sacan solo en impuesto a la renta federal es casi el doble, porque aparentemente lo coloca usted en una escala superior de impuesto y le quita más. Robert Crawford vive con su esposa y sus 3 hijos en un suburbio de Pittsburgh. Son una familia norteamericana bastante típica. No azotes la puerta, Daphne. Muy bien. Muy ¿Qué estás bien. haciendo? Preparo tu platillo favorito. Fuimos a casa de los Crawford después que él había dedicado un par de días a preparar sus impuestos anuales a la renta, federales y estatales. Para nuestro beneficio, trató de calcular todos los otros impuestos que también había pagado. Al final no descubrió mucho que pueda sorprender a cualquier persona. La inflación está subiendo. Todo está más caro. No importa lo que usted haga. Tan pronto como usted sale de la casa, todo sube. Las cuentas de petróleo también suben. Las cuentas de electricidad, la gasolina. Mire, usted puede nombrar 1000 cosas que están subiendo. Casi todo está llegando hasta las nubes. Su comida. Bueno, mire usted, mi mujer va al almacén. Vivíamos con $60 o $50 cada 2 semanas para nuestros alimentos básicos. Ahora es $80 o $90 cada 2 semanas. Las cosas están más allá de nuestro alcance con relación a los gastos de la vida. Como le decía, cada mes se está poniendo más difícil y parece que cada vez va a estar peor. Y quién sabe dónde va a terminar. Al final resulta que he pagado cerca de $6,000 de mis ganancias en impuestos. Lo cual me deja con un total de $12,000 para vivir. Eso puede parecer mucho dinero, pero hace 5 o 6 años yo estaba ganando $12,000. ¿En qué forma la tributación sin representación afecta en realidad? ¿Cuánto le queda a la familia Crawford para gastar después que ha pagado sus impuestos a la renta? En 1972, Bob Crawford ganaba $12,000. Parte de este ingreso estaba exento de impuestos a la renta. Después de pagar el impuesto a la renta sobre el resto, le quedó esto para gastar. 6 años más tarde, estaba ganando $18,000 al año. En 1978 la cantidad exenta de impuestos era mayor, pero ahora estaba en una escala tributaria superior y por eso sus impuestos subieron en un porcentaje mayor que su ingreso. Sin embargo, esos dólares no valían tanto.
Aún sus salarios, sin considerar su renta después de impuestos, habían quedado atrás con respecto a la inflación. Su poder adquisitivo era menor que antes. Esto es la tributación sin representación en la práctica. Algunos de ustedes, hermanos, que están sentados aquí hoy, estaban con nosotros. Y me gustaría que meditaran acerca... Existen muchas víctimas propiciatorias tradicionales a las que se culpa por la inflación. ¿Cuántas veces han oído que los sindicatos tienen la culpa por pedir aumentos en los salarios? Los trabajadores, por supuesto, no están de acuerdo. Pero muchachos, esto no es cierto. Esto es un subterfugio, esto es un mito. Sus tasas de salario no están creando inflación. Y tiene razón. Los salarios mayores son más bien un resultado de la inflación que una causa de ella. Los economistas de este país. En realidad, la impresión de que los sindicatos causan la inflación se deriva parcialmente porque los salarios sindicales reaccionan lentamente con la inflación y luego existe presión para ponerse al día. Sobre una base de día a día, tratando de representar a nuestros propios miembros, lo que en realidad no es el caso. No solo no nos podemos poner al día, ni siquiera podemos mantener una tasa de salarios consecuente con el costo de la vida que ha subido en este país. Otra víctima propiciatoria de la inflación es el costo de las mercaderías que vienen del exterior. La inflación, se nos dice, es importada. Mayores precios en el exterior suben los precios en casa. Es otra forma en que el gobierno puede culpar a otro por la inflación. Pero este argumento también está equivocado. Los precios de las importaciones en los países de que provienen no son en términos de dólares, son en términos de liras o yens u otras monedas extranjeras. Lo que ocurre a los precios en dólares depende de los tipos de cambio que, a su vez, reflejan la inflación en los Estados Unidos. A partir de 1973, algunos gobiernos han tenido una estupenda excusa culpando a los árabes de la inflación. Pero si los altos precios del petróleo fueran la causa de la inflación, ¿cómo es que la inflación ha sido inferior aquí en Alemania? Un país que debe importar cada gota de petróleo y gasolina que usa en los caminos y en la industria, que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que produce la mitad de su propio petróleo. Japón no posee ningún petróleo en absoluto. Sin embargo, en la misma época en que los árabes estaban cuadruplicando los precios del petróleo, los japoneses estaban reduciendo la inflación del 30 a menos del 5% anual. La falacia es confundir los precios en particular, como el precio del petróleo, con los precios en general. En casa, el presidente Nixon lo comprendió diciendo: aquí está lo que no haré. No conduciré a esta nación a lo largo del camino de controles de salarios y precios, sin importar lo políticamente provechoso que pueda parecer. Los controles y el racionamiento pueden parecer un camino fácil, pero en realidad son un medio fácil para mayores problemas, como la explosión que se produce cuando usted trata de poner una tapa a una corriente de vapor que sube sin bajar el fuego bajo la olla. Los controles de salarios y precios solo posponen un día el ajuste de cuentas y al hacerlo, privan a cada americano de una parte muy importante de su libertad. Pero escuche esto. Ha llegado el momento para una acción decisiva. La acción que quebrará el círculo vicioso de precios y costos en espiral. Hoy día estoy ordenando un congelamiento de todos los precios y salarios a través de los Estados Unidos por un periodo de 90 días. Además, solicito a las corporaciones que extiendan la congelación de salarios y precios a todos los dividendos. Muchos líderes políticos se han visto tentados para recurrir a controles de salarios y precios a pesar de su repetido fracaso en la práctica. Nunca parecen aprender respecto a esta materia. Pero pueden aprenderse algunas lecciones, como lo que ocurrió al primer ministro británico James Callaghan, quien finalmente descubrió que el mito económico era muy diferente, que estaba equivocado. E informó al respecto a la conferencia del Partido Laborista en 1976. Pensábamos que se puede salir de una recesión gastando y aumentando el empleo, reduciendo los impuestos y aumentando los gastos gubernamentales. Les digo con todo candor que esa opción no existe. Solo funcionó en cada ocasión a partir de la guerra, inyectando una mayor dosis de inflación a la economía, seguida por un mayor nivel de desempleo como el siguiente paso. Esa es la historia de los últimos 20 años. Pero una cosa es decirlo,
Un motivo por que la inflación hace tanto daño es porque afecta a grupos diferentes en diferente forma. Algunos se benefician y, por supuesto, lo atribuyen a su propia habilidad. Algunos sufren y, por supuesto, lo atribuyen a las malas acciones de otra gente y a todas las medidas que adopte el gobierno, especialmente controles de salarios y precios. Los recolectores de basura en Londres se sintieron justamente agraviados porque no se había permitido que sus salarios se mantuvieran de acuerdo con el costo de la vida. Iniciaron una huelga, afectando no a la gente que impuso los controles, sino a sus amigos y vecinos que tuvieron que vivir con montones crecientes de basura infestada de ratones. Los trabajadores de hospital se sentían justificadamente agraviados porque no se había permitido que sus salarios se mantuvieran de acuerdo con el costo de la vida. E hicieron la huelga, dañando no a la gente que impuso el control, pero a los pacientes cancerosos que fueron echados de los hospitales. Los trabajadores actuaron como un grupo en una forma en que jamás habrían actuado como individuos. Un grupo se opone a otro grupo y se rompe la trama social produciendo cicatrices que demorarán varias décadas en curarse. Y todo sin ningún sentido, pues los controles de salarios y precios, lejos de ser una cura de la inflación, solo consiguen que ésta empeore. En la historia de nuestros líderes políticos hay un ejemplo vívido de cómo la ruina económica puede agrandarse por esos controles. Y una demostración clásica de qué hacer cuando suceda. Alemania 1945, un país devastado, una nación derrotada en la guerra. El nuevo cuerpo gubernativo era la Comisión de Control Aliada, representando a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Impusieron controles estrictos sobre prácticamente cada aspecto de la vida, incluyendo salarios y precios. Junto con los efectos de la guerra, los resultados fueron trágicos. El orden económico básico del país comenzó a desmoronarse. El dinero perdió su valor y la gente volvió al trueque primitivo. Usaron cámaras, plumas de escribir, whisky o cigarrillos como dinero. Esto fue hace menos de 40 años. Esta es Alemania como la conocemos hoy día, transformada en un lugar donde a mucha gente le gustaría vivir. ¿Cómo lograron su recuperación milagrosa? ¿Qué sabían ellos que nosotros desconocemos? Una mañana temprano de domingo, era el 20 de junio de 1948, el ministro de Economía alemán, Ludwig Erhard, un economista profesional, simultáneamente introdujo una nueva moneda, el marco alemán de hoy día, y de un golpe eliminó casi todos los controles de precios y salarios. ¿Por qué lo hizo una mañana de domingo? No fue como usted puede suponer porque el mercado de valores estuviera cerrado ese día. Fue como le gustaba confesar, porque las oficinas de las autoridades de ocupación norteamericanas, británicas y francesas estaban cerradas ese día. Estaba seguro que si lo hubiera hecho cuando estuvieran abiertas, habrían revocado la orden. Operó como magia. En cosa de días, las tiendas alemanas estaban llenas de mercaderías y en unos cuantos meses la economía alemana estaba operando a pleno vapor. Los economistas no se sorprendieron con los resultados. Después de todo, para eso sirve un sistema de precios. Pero para el resto del mundo, pareció como un milagro económico que un país derrotado y devastado pudiera, en solo poco más de una década, convertirse en la economía más fuerte del continente europeo. En un sentido, esta ciudad, Berlín Occidental, es algo así como una singular probeta económica colocada, como lo está, profundamente en Alemania Oriental comunista. Dos sistemas económicos fundamentalmente diferentes chocan aquí en Europa, el nuestro y el de ellos, separados por filosofías políticas, definiciones de libertad y una pared de acero y concreto.
Está usted saliendo del sector norteamericano. Desviándonos de la inflación. La libertad económica no está sola. Es parte de un orden más amplio. Quería mostrarles cuánta diferencia existe dejándoles ver cómo vive la gente al otro lado de ese muro de Berlín. Pero las autoridades de Alemania Oriental no lo permiten. La gente que vive del otro lado tiene la misma cultura y tiene los mismos antepasados. Son la misma gente. Pero ustedes no necesitan que yo les diga cuán diferentemente viven. Hay una explicación muy simple. El sistema político de allá no puede tolerar la libertad económica. El sistema político de acá no puede existir sin ella. Pero la libertad política no puede conservarse a menos que se mantenga frenada a la inflación. Esa es la responsabilidad del gobierno, que tiene un monopolio en lugares como este. El motivo de que tengamos inflación en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo es porque estos pedazos de papel y las entradas contables correspondientes o sus contrapartidas en otras naciones están creciendo con mayor rapidez que la cantidad de bienes y servicios producidos. La verdad es que la inflación es creada en un lugar y solo en un lugar, aquí en Washington. Este es el único lugar donde existen prensas como esta que emiten estos pedazos de papel llamados dinero. Aquí reside el poder para determinar cuán rápidamente aumentará la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué sucedió con todo ese ruido? Eso es lo que ocurriría con la inflación si no dejáramos que la cantidad de dinero creciera tan rápidamente. Esta no es una idea nueva, no es una cura nueva, no es un problema nuevo, ha sucedido una y otra vez en la historia. A veces la inflación ha sido curada en esta forma a propósito, a veces ha ocurrido por accidente. Durante la Guerra Civil, el norte, que entró tarde a la contienda, se apoderó de un lugar en el sur que era donde estaban instaladas las prensas impresoras, que era donde se emitían estos pedazos de papel. Antes de eso, el sur había tenido una inflación muy rápida. Si mi memoria no falla, algo así como un 4% mensual. La Confederación tardó un poco más de 2 semanas en encontrar un lugar donde pudiera instalar sus prensas y hacerlas funcionar nuevamente. Durante ese periodo de 2 semanas, la inflación se detuvo. Después del periodo de 2 semanas, cuando las prensas nuevamente comenzaron a funcionar, la inflación recomenzó. Es tan simple como eso. Es tan obvio como eso. Más recientemente existe otro ejemplo dramático del único modo eficaz para tratar a la inflación. En 1973, las amas de casa japonesas que iban al mercado se enfrentaban con un hecho desagradable. El dinero en sus carteras parecía estar perdiendo su valor. Los precios estaban comenzando a elevarse a medida que la tremenda historia de la inflación nuevamente comenzaba a desarrollarse. El gobierno japonés sabía qué hacer. Lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971, la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973 el gobierno reaccionó, comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación solo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró 5 años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía.
Primero tuvieron que vivir una recesión hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. En los Estados Unidos, 4 veces en los 20 años posteriores a 1957 iniciamos la cura. Pero en cada ocasión no tuvimos voluntad para continuarla. Como resultado, hemos tenido solo los malos efectos y ninguno de los buenos efectos. El Japón, por otra parte, adhiriendo una política de retardar las prensas impresoras durante 5 años, fue en 1978 capaz de cosechar todos los beneficios, baja inflación y una recuperación en la economía. Pero no existe nada especial respecto al Japón. Cada país que tenga el valor de persistir en una política de crecimiento monetario lento ha sido capaz de curar la inflación y al mismo tiempo de lograr una economía que sea sana.